Ya. Bueno, primero darle la bienvenida a este taller que tiene que ver con el convenio ADECO 2020 organizado por el San Fernando College. Agradecer a los equipos directivos presentes, representados en sus directores, la señora Juana Lucero, de la Escuela Washington Venegas, y don Mario Calderón del British College. Entonces, hoy día vamos a realizar una charla relacionada con uno de los temas que nosotros como red pudimos identificar que era necesario potenciar, que dice relación con el liderazgo. Y el día de hoy los expositores son Octavio García, rector de San Fernando College, María Belén Cofré, jefa de UTP, Marcela, que es nuestra, no veo a Marcela, aquí está, Marcela Esmosilla, nuestra inspectora general de educación media de la sede de Valdivia. Ya este taller está enfocado al liderazgo en el contexto actual, ¿ya? Porque esa vez hablamos de liderazgo cuando hicimos el levantamiento de información, ya sea con directores y luego con la red en general, pero esto está enfocado hacia el contexto actual de la pandemia, entonces es importante y hay herramientas claves que los expositores a ustedes le van a poder entregar para poder realizar este taller. Así que les doy la bienvenida y dejo con la palabra primero a don Octavio para que puedan comenzar. Que tengamos una buena jornada. Gracias, Sebastián. Gracias. Va a presentar, colocar la primera diapositiva y después yo voy avisando cuando avance, por favor, Belén. Bueno, me adhiero a las palabras de Sebastián en cuanto en agradecer la participación de todos ustedes en este taller, ¿ya? Y más que hacer una exponencia de un tema específico, invitarlo a considerar el presente trabajo como un aporte para los diferentes colegios que están presentes en esta actividad. El enfoque que nosotros le vamos a dar a este trabajo específico, que es el liderazgo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la adaptabilidad, ¿ya? Es el liderazgo adaptativo, ¿ya? Bueno, Sebastián ya presentó las personas que van a exponer, que es Marcela Belén y quien habla, ¿ya? Y esperamos que lo que aquí se va a presentar de una u otra forma nos permita ver un poco la realidad que tenemos hoy en día y también el trabajo que hemos tenido que realizar bajo la adaptación obligada de un producto de un virus que nos vino a cambiar toda la estructura educacional a partir del 16 de marzo. ¿Ya? La primera diapositiva, por favor, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, ¿ya? Tenemos primero que hacer una definición. ¿Qué significa la palabra liderazgo? Liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común, que es netamente lo que cada uno de nosotros hacemos día a día con nuestra salud. También es importante aclarar el término líder. Es la persona que tiene como misión motivar, guiar, inspirar, escuchar y persuadir al resto de los miembros de un grupo. Los líderes generalmente son personas movilizadoras que despiertan nuestro entusiasmo y alientan lo mejor que hay en nosotros. Son personas que saben manejar sus emociones. Yo creo que aquí este grupo que está presente hoy en día lo sabe de antemano, que todo el trabajo que nosotros realizamos muchas veces tenemos que ser reguladores de nuestras emociones, producto de que las situaciones que nos toca enfrentar son bastante complejas y diversas, ¿ya? Y también tener la claridad que el liderazgo es el segundo factor intraescuela, después del trabajo docente en salas de clase, y más contribuye al logro del aprendizaje de los alumnos. En primera instancia están nuestros profesores, que son la fuente directa para todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, y, bueno, todo lo que nosotros podamos realizar es un aporte, y está en segundo lugar para que en la comunidad pueda desarrollar todo lo que tiene como objetivo para el año que realizan. Para ello, la otra diapositiva, para ello nosotros tenemos que tener claro y acuñar algunas cosas.
¿Ya? Bueno, el equipo directivo de mi colegio sabe que yo tengo acuñado una frase en el diario Pilar que dice que la responsabilidad y la confianza son valores fundamentales cuando se trabaja con seres humanos. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos diferentes imágenes de diferentes personajes de nuestra historia. Cada uno de ellos acuñó algunos valores que son fundamentales para llevar a cabo todos los objetivos que ellos se propusieron en la época que corresponde. Hay unos reales y otros ficticios, como Sánchez y Don Quijote de la Mancha, que Cervantes es el autor de estos dos personajes, ¿ya? Y que tienen que ver con la parte valórica y que de una otra forma trascendieron en el tiempo con todo el trabajo que ellos realizaron en la época en la cual estuvieron. Belén. Para ello, nosotros también se vio un video que dura 5 minutos que tiene que ver un poco con todo el proceso del trabajo o el taller de liderazgo desde el punto de vista de la adaptabilidad. Así que los invito a ver un video que dura 5 minutos. Voy a bajar un poquito la pantalla para que escuchen bien. Me avisan si lo pueden ver. No se escucha, Belén. No se escucha, pero se ve. Es importante el audio, Belén. ¿No se escucha? No. No. Oye. Te saqué el audífono. Espérame. Claro, por mientras que Belén soluciona el tema, la importancia que Octavio mencionaba en relación al liderazgo como segundo factor clave para el logro de los aprendizajes. Eso cuando yo lo leí quedé como impactado, porque después de la enseñanza y aprendizaje en el aula, aparece como liderazgo el segundo factor clave para el logro de los aprendizajes. Entonces, claro, no pasa solamente por el liderazgo de un equipo, sino pasa por el liderazgo que este equipo impregna o capacita a los docentes para poder, en el fondo, dentro de su gestión del aula, tener un liderazgo propositivo, un liderazgo en el cual proponga a los alumnos experiencias nuevas de aprendizaje y tengamos la capacidad dentro del aula de nosotros como observadores, cuando vamos a observar las clases, de poder comprobar este liderazgo que es tan importante. Porque si es el segundo factor más relevante para el logro de los aprendizajes dentro de una gestión, yo creo que es sumamente importante destacar ese punto, ¿ya? Para poder un poco rescatar el tema del concepto en sí. Ya, pues Belén, muchas gracias. Déjame probar porque según yo debiese escucharse. Espérame. Por lo menos no sé, acá no escucho yo, no sé el resto. Escucha, Belén. No se escucha. Belén. Tiene que cuando comparte pantalla. ¿Quién me habla? Yo, Miguel, del British. Hola, es que no te veo, por eso. Perdón. Te recomiendo que conectes los audífonos y cuando ponga el video, el micrófono lo acerque a uno de los auriculares. Ah, ya, seco. Vale, ya. Vamos a intentarlo. Belén, ¿Ya? lo otro es que cuando uno comparte pantalla, hay una opción que te dice compartir audio de computador, que a mí me pasó una vez, y a veces uno no aprieta ese botoncito y no se escucha. A ver. Compartir sonido de la computadora, sí. Eso, A ver. sí. Ya, vamos a probar una vez más. Más seca todavía, más Es que seca ayer funcionó. Ya, ahí va de nuevo. Fue Charles Darwin quien hace más de 150 años dijo que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. Esto, sin embargo, no es solo aplicable a las especies, sino que también a las organizaciones. Y hoy más que nunca, si el fenómeno evolutivo en las especies se da de manera fortuita, a través de la mutación y la selección natural, en las organizaciones se trata de un fenómeno consciente e intencionado, que depende de las decisiones que toman los altos ejecutivos. Son esas decisiones, o la falta de ellas, las que harán que una organización sea más proclive o más resistente a los cambios, es decir, más o menos adaptativa. En un mundo tan dinámico como el actual, significa ser más o menos competitivo. En otras palabras,
La capacidad adaptativa es hoy la principal fuente de ventaja competitiva para las empresas. Para entender esto de la capacidad adaptativa y saber cómo aumentarla, podemos hacer un poco de historia y revisar de qué modo ha evolucionado la organización moderna, mirando las 5 dimensiones que la componen. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las organizaciones que lograron distinguirse del resto fueron aquellas que trabajaron su estructura, el equivalente al esqueleto del cuerpo humano. Estructura en el sentido de roles, funciones, sistemas y procesos. Como lo dijo en ese entonces Frederick Taylor, el padre de la administración moderna, en nuestro esquema de trabajo no pedimos que nuestra gente tenga iniciativa, no queremos que haya iniciativa. Todo lo que queremos de ellos es que obedezcan las órdenes que les damos, que hagan lo que les decimos y que lo hagan rápido. Su mejor discípulo fue Henry Ford, quien acuñó una frase aún más directa: si pido un par de manos, ¿por qué un cerebro tiene que venir adherido? Y es que en su línea de ensamblaje de automóviles, Ford no necesitaba que la gente pensase, mucho menos que sintiese. Lo que necesitaba era que la gente ejecutase bien lo que otros ya habían pensado y diseñado. Pero la fórmula del éxito de Ford comenzó a hacerse insuficiente cuando General Motors decidió producir autos de colores, que se fueron imponiendo sobre el clásico Ford T, que siguió siendo negro. Y es que ya no bastaba con ejecutar bien, además había que pensar. A partir de la década de los 30, las organizaciones que se distinguieron del resto fueron aquellas que pusieron énfasis en la estrategia, el equivalente al cerebro del cuerpo humano. Alfred Sloan, el mítico CEO de General Motors, lo ponía así en los años 40. Solo a través de aumentar nuestro conocimiento podemos progresar, o mejor dicho, sobrevivir. Con el crecimiento de las organizaciones, sin embargo, se fueron haciendo evidentes las limitaciones que imponía el que esa capacidad para pensar y decidir estratégicamente estuvieran concentradas en la cúpula de las organizaciones. Cada vez se hacía más necesario que fueran muchas personas en distintos niveles las que pudiesen tomar decisiones y emprender iniciativas. Así se fue popularizando el concepto de talento, el equivalente al corazón del cuerpo humano. Y las organizaciones que se distinguieron de las demás fueron aquellas que pusieron esto al centro de su quehacer, como General Electric. Jack Welch, su gran CEO durante los 80 y los 90, diría: mi principal trabajo fue desarrollar talento. Yo era como un jardinero dándole agua y nutrientes a nuestros 750 altos ejecutivos. Por supuesto, también tenía que sacar algunas malas hierbas. Tener mucho talento, sin embargo, puede llevar fácilmente a una organización a esa nociva dinámica marcada por los egos, las agendas personales y las parcelas de poder. Alinear el talento no es tarea fácil y la estructura no sirve bien para ello. De ahí que ya en los 90 las organizaciones que comenzaron a distinguirse de las demás lo hicieron a través de la cultura, el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Es ella la que permite al talento desplegarse, jugando en equipo y privilegiando el interés colectivo por sobre el individual. Lou Gerstner, CEO de IBM en esos años 90 y artífice de su profunda transformación, lo puso así: durante mi década en IBM me di cuenta de que la cultura no es solo una parte del juego, sino que es el juego. Y ese mismo énfasis en la cultura es lo que explica por qué en las últimas 7 temporadas el Real Madrid ha sido una sola vez campeón de España y lo mismo de Europa, mientras que el Barcelona lo ha sido 5 y 3 veces respectivamente. Ambos equipos tienen talentos excepcionales, solo que los del Barcelona son parte de una cultura que explícitamente privilegia el desempeño colectivo por sobre los egos individuales. Pero la historia no termina aquí. En los últimos años ha tomado fuerza la idea de propósito, equivalente al alma del cuerpo humano, y las empresas de vanguardia se distinguen hoy por esto. Su existencia no se justifica por ganar plata, esta es solo un medio para poder trascender y dejar una huella que es más grande que ellas mismas. Son organizaciones que se hacen la pregunta de para qué existimos, más allá de qué hacemos y cómo lo hacemos. Un buen ejemplo es Apple, y así lo ponía Steve Jobs. Mi pasión fue la de construir una compañía duradera, donde la gente se motivara por hacer grandes productos que marcaran una diferencia en la vida de millones de personas. Todo lo demás era secundario. Desde esta perspectiva evolutiva, las empresas que hoy se distinguen son aquellas que tienen una mayor capacidad adaptativa, y esta viene dada por una estructura flexible, una estrategia abierta a la experimentación, un talento que juega en equipo, una cultura que permite enfrentar los desafíos y no evadirlos, y un propósito que inspira y convoca. El desafío de construir una organización así no solo es necesario y posible, sino que es gratificante, porque al final significa pasar de gestionar un negocio a liderar personas.
Bueno, este video es sumamente relevante todo este trabajo que estamos realizando hoy día, ¿ya? Que tiene que ver un poco en donde la estructura humana la consideran como un todo para poder llevar a cabo un fin común, ¿ya? Pasemos a la lámina siguiente. Bueno, el gestor de todo este liderazgo educativo es Ronald Einstein, ¿ya? Profesor principal de liderazgo y fundador del Centro de Liderazgo Público de la Universidad de Harvard, ¿ya? Se trata de un autor que conecta liderazgo, aprendizaje y cambio organizacional de un modo original y poderoso. Además, su mirada tiene una gran conexión con las prácticas del coaching. Tiene 3 libros, ¿ya? Tiene 3 libros que el liderazgo sin respuestas fáciles, liderazgo sin límites y la práctica del liderazgo adaptativo. Todos ellos muestran su idea como distintos niveles de elaboración y de integración. ¿Por qué quisimos colocar esta lámina también? Por si alguno de ustedes se interesa y puede indagar más sobre este autor, que es lo que se está ocupando hoy en día en las universidades para poder proyectar todo lo que tiene que ver con el liderazgo. ¿Ya? La otra es que me saludaron aquí en el chat y yo ¿cómo lo puedo enviar? Tratemos de silenciar los audios, chicos, para que no nos topemos en las conversaciones. Gracias. Bueno, el liderazgo adaptativo es la práctica de movilizar a la persona para que afronte desafíos difíciles y prospere. Si utilizamos el concepto prosperar en el mismo sentido que lo usa la biología evolutiva, cuando se refiere a la adaptación exitosa, la que implica preservar el ADN que garantiza la supervivencia de la especie, destacar que el ADN que ya no es relevante para las necesidades actuales de la especie y crear la estructura del ADN para dotar a la especie de la capacidad de desarrollarse de nuevas maneras y en entornos más desafiantes, que es un poco lo que se nos está presentando hoy día. ¿Ya? La adaptación exitosas permiten que los sistemas vivos lleven lo mejor de historia al futuro, que es un poco lo que nos tuvimos que enfrentar hoy día, enfrentar una situación que yo creo que a todos los colegios nos provocó un debate bastante complejo de poder llevar a cabo todo este proceso de reestructurar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos y también con nuestros profesores, que yo creo que ahí también es uno de los puntos más complejos de este proceso. Y la otra diapositiva, ¿ya? ¿Qué es el liderazgo según este autor? Bueno, el autor dice claramente que el liderazgo es una actividad que puede ser realizada por cualquier persona, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿ya? Cualquier persona tiene esa capacidad de liderar de acuerdo a la actividad y al objetivo que tenga en mente. Surgen oportunidades de liderazgo prácticamente en todas las facetas de nuestras vidas, ¿ya? Incluso nosotros mismos damos a conocer y siempre identificamos el líder que se encuentra en la sala de clase, y no solamente ese líder positivo, sino que también damos la definición de un líder que es más complejo, ¿ya? Y cada día existe la posibilidad de producir cambios en la persona y en las situaciones que nos rodean, y esto nos hace tener que tomar decisiones sobre si ejercemos el liderazgo y hacemos una contribución, que es una decisión que tiene que tener cada uno de los presentes acá, o simplemente dejar pasar el momento, ¿ya? Yo creo que acá cada uno de nosotros tiene que ver este último punto como lo esencial de cada uno en la labor que realizan en la escuela en las cuales trabajan. Y eso es fundamental, porque el dejar pasar no nos va a contribuir absolutamente nada. En cambio, si hacemos una contribución, nos va a permitir tener esa claridad y ese confort de que sí se hizo algo para poder mejorar. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Este sistema nos ha permitido poder comunicarnos con ustedes y poder realizar actividades a través de una plataforma que no era muy común en los colegios ocuparlas, y que nos ha permitido desarrollar otras habilidades, especialmente para los que somos un poco más viejos. Para los jóvenes no,
Los jóvenes es su día a día la computación, la parte tecnológica. Para nosotros nos costó. A mí por lo menos me costó un poco, pero ya he ido avanzando y me siento también bien gratificante cuando le puedo decir a Belén, Belén, mira, así se hace esto, ¿ya? Que ha sucedido que se puede desarrollar, ¿ya? Así que eso es fundamental. A la otra, Belén, por favor. La esencia del liderazgo reside en la capacidad de dar noticias difíciles y plantear cuestiones arduas de manera que las personas afectadas las pueden asimilar e inicien cambios dirigidos a dar soluciones a la situación, más que hacer oídos sordos, que es un poco lo anterior, ¿ya? Que nosotros podríamos haber hecho oídos sordos a esta situación de pandemia, pero no fue así. No solamente salud se ha destacado, yo creo que el trabajo que han desarrollado los profesores de todo el país es también un trabajo, como se dice, invisible, cuando hablamos nosotros con algunos alumnos que son invisibles frente al curso, y yo creo que acá también. Yo creo que aquí la importancia que hemos tenido nosotros como cuerpo ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pilar fundamental para que una sociedad pueda desarrollarse, porque una sociedad sin educación no puede surgir. En cambio, nosotros hemos tenido que enfrentar todo este proceso a través de las plataformas que nos han permitido lograr algunas cosas. La otra, Belén, por favor. Y aquí está un poco. Nos llegó el personaje ya en noviembre del año pasado, ya sabíamos que este personaje está a nivel del mundo, pero no creíamos que iba a llegar tan rápido en Chile. A partir del 16 de marzo provocó una situación re compleja. Y quisimos colocar esa imagen, habíamos pensado en otras imágenes, pero es un poco lo que hemos tenido que hacer. De un trabajo que era más concreto en la sala de clase, tuvimos que pasar a un trabajo más dinámico y reinventar todo nuestro proceso para que nuestros alumnos fueran atendidos, sean atendidos y prosigan su proceso de enseñanza-aprendizaje como ha ocurrido, ¿ya? Así que ese es el gran sentido de este liderazgo adaptativo que nosotros estamos presentando hoy día. Yo le agradezco la atención y ahora continúa María Belén con el resto de la presentación. Gracias. Gracias, don Octavio. Bueno, dentro del liderazgo adaptativo existen distintos tipos de problemas y desafíos. El primero es el problema técnico, que son aquellos problemas que tienen solución y que han sido probados por nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos algún problema en el colegio y tenemos solución, se aplica reglamento interno, se aplica reglamento de evaluación, sabemos que la respuesta tal vez está en el programa de estudio, a esto denominamos problemas técnicos, que son aquellos que podemos resolver desde nuestra autoridad o desde nuestro conocimiento. Ya dentro del liderazgo adaptativo, siempre hay que separar los problemas técnicos, los que sabemos su solución, frente a los adaptativos. Los desafíos adaptativos se vienen a enfrentar en momentos de nuestra vida que no tenemos respuestas claras, que esto se ve claramente en la pandemia actual. Como profesores en marzo tuvimos que reinventar todo nuestro sistema educativo y pensar cómo vamos a educar a nuestros estudiantes desde el otro lado del computador, ¿ya? Y esto implicó obviamente muchos cambios, no solo para los líderes o para el equipo directivo, sino también para nuestros docentes, que finalmente son ellos quienes realizan el trabajo más duro en la sala de clase o en esta sala virtual ahora. ¿Qué genera? Generalmente el liderazgo adaptativo genera cambios muy bruscos y un poco incómodos. Entonces nuestro deber como líderes es movilizar a las personas de este estado de confort, en este caso de profesores que estaban acostumbrados a hacer clases presenciales, y llevarlos a clases remotas. Esto obviamente genera resistencia, ¿ya? Los cambios generan resistencia en general, y es ahí donde nuestra labor como líderes es donde aparece, ¿ya? Por eso somos capaces de gestionar dos cosas para que esto fluya con mayor facilidad. Primero, gestionarnos a nosotros mismos. Somos los primeros que tenemos que ampliar el panorama y observar a nuestro alrededor. Si nosotros podemos delimitar o establecer lineamientos claros, vamos a poder liderar a nuestro equipo de trabajo. Y el segundo es ayudar a las personas que van a vivir el cambio más grande, en este caso, por ejemplo, los docentes que van a tener que aprender habilidades digitales, tener un computador con internet, a vivir este momento que es bastante incómodo, que trae mucha tristeza, mucha frustración y mucha resistencia al cambio, ayudarlos a sentir mejor este desafío, como por ejemplo a través de capacitaciones, de entrega de herramientas. Nosotros en el colegio entregamos, por ejemplo, el grabador de pantalla,
cómo usar Google Meet, cómo usar Google Zoom, o sea, Google Meet, claro, Form, Zoom. Todas estas tipos de plataformas se tuvieron que enseñar para hacer más amable, de alguna u otra manera, el trabajo y el cambio que tuvimos que vivir como educadores en Chile y en el mundo. El liderazgo adaptativo tiene 3 fases que tenemos que vivir nosotros como líderes directivos de un colegio. Primero, tener la capacidad de observar a nuestro alrededor todos los sucesos que pasan, establecer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los pros y los contras que tenemos como comunidad. Luego, interpretar esto observado y finalmente diseñar un plan para poder, obviamente, guiar y movilizar a nuestros trabajadores a lo que nosotros consideramos la meta o lo que queremos lograr, ¿ya? Esto, obviamente, el autor lo plantea casi como desde un balcón, que nosotros como líderes debemos asomarnos desde una perspectiva mucho más objetiva y desde afuera, para poder saber cuáles son las cosas, las debilidades y las fortalezas que tenemos, para poder enfrentar mejor lo que nosotros consideramos la meta a lograr. Ahora, hace poco salió un estudio de la Universidad de Diego Portales, del director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, denominado José Weinstein, que lo anoté el nombre acá, de la Diego Portales, y él escribió un artículo sobre el desafío adaptativo que han vivido los colegios en Chile durante la pandemia del COVID-19. Los directivos más exitosos han sido aquellos que han comprendido que para dar respuesta a estos desafíos que no tienen solución, es incluir a toda la comunidad educativa, tanto a los docentes como a los profesores, a los docentes, a los niños, a los apoderados, y entre todos buscar una solución. Pues como dice el autor, que lo voy a leer textual, en lugar de buscar salvadores, deberíamos pedir un liderazgo que nos desafíe a enfrentar problemas que no tienen soluciones simples e indoloras, los problemas que exigen que aprendamos nuevos métodos. Finalmente, si uno lo analiza, sin querer, los colegios han llevado a cabo este liderazgo adaptativo, porque han tenido que enfrentar problemas sin solución. ¿Cómo solucionamos que un estudiante no tenga internet en su casa? ¿Cómo sabemos si está aprendiendo? ¿Les habremos enseñado a autoaprender? ¿Nuestras guías cumplirán el objetivo? ¿Los apoderados estarán conformes? Todo ese tipo de incertidumbres que hemos vivido desde marzo en adelante, finalmente se pegan a esto, a generar un liderazgo adaptativo y un liderazgo que nunca acaba, porque siempre estamos propensos al cambio. Pero esto es difícil, porque somos personas de costumbres, entonces todo cambio requiere de mucho trabajo y de mucha empatía, que es lo que como líderes tenemos que trabajar en nuestra comunidad educativa. La empatía es primordial y el comprender la situación de los demás para poder formar un trabajo en equipo sólido. Los líderes educativos, según este trabajo del señor José Weinstein, de la Universidad de Diego Portales, habla de que los sostenedores y los líderes educativos de los colegios han tenido que equilibrar 2 cosas importantes: las relaciones humanas, la calidad humana, al resguardar, por ejemplo, a sus trabajadores de ir al establecimiento educacional, de que hayan turnos éticos, no todos se expongan a un virus, y además seguir trabajando en pro de una educación de calidad. Hemos tenido un doble trabajo que antes no se daba tan marcado. Finalmente, tenemos que proteger nuestras relaciones humanas y el bienestar social, y además seguir brindando una educación a nuestros niños a pesar de todas las herramientas que nos faltan. Es por eso que el estudio que abarca la Universidad Diego Portales habla de que los colegios que han logrado con mayor éxito llevar la educación en tiempos de pandemia desarrollan 6 acciones primordiales. La primera es diagnosticar, que esto es importante que ustedes lo vayan conociendo para que lo podamos aplicar todos, la verdad, y que en algún minuto todos lo aplicamos sin querer o sin saber que esto pertenecía al liderazgo adaptativo. Diagnosticar son aquellos equipos de trabajo, ¿cierto?, que diagnosticaron oportunamente y certeramente la situación educativa que tenían y lo socioemocional. En este caso, si uno lo lleva un poco al plano real, que yo creo que todos en marzo nos tuvimos que sentar como equipo directivo y pensar, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos de nuestros estudiantes tienen computador? ¿Cuántos tienen acceso a internet? ¿Cuántos profesores saben manejar herramientas digitales como Google Meet, como Excel, como Word? Todo ese tipo de cuestiones nos permitió diagnosticar un panorama para poder saber cómo enfrentarlos, saber nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Eso fue muy importante y es una característica que determina a un colegio exitoso frente a un colegio que durante la pandemia le ha costado más trabajar. El otro concepto tiene que ver con priorizar, que han sido aquellos establecimientos, obviamente, que han establecido objetivos absolutamente claros. Nos vamos a enfocar, por ejemplo, a lo socioemocional. Otro colegio se va a enfocar netamente en la cobertura curricular o en lo académico. Entonces, en ese sentido está la priorización de cada colegio.
Nosotros, por ejemplo, como colegio, tratamos de enfocarnos en un poco de ambas, pero siempre por el bienestar socioemocional por sobre lo académico, pues finalmente esta pandemia no solo descompuso un sistema de conocimiento, sino también nuestro sistema de vida. Y uno nunca debe dejar de pensar que finalmente nuestros alumnos y nuestra comunidad está hecha de personas que no todos lo están viviendo bien, y tienen bastantes conflictos. Entonces hay que tratar de equilibrar, pero es bueno priorizar para saber qué es lo que queremos lograr como institución. Bueno, los siguientes conceptos los va a explicar Marcela, así que espero que después podamos comentar lo que les conté. Dale, Marce. Dale, madre. Bueno, Marcela. ¿Me escuchan? Dale, Evelyn, cambia nomás. Nadie. Ok, bueno. Un tercer elemento que tiene que ver con este estudio es la capacidad de innovar. La innovación debe estar, y es una característica importante en cualquier tipo de liderazgo. Es un fuerte en los líderes esta capacidad de innovar. Bueno, y este estudio plantea, ¿cierto?, que esta capacidad de innovar de estos equipos pasa porque ellos comprendieron que efectivamente el proceso regular educativo no solo no se podía llevar a cabo de forma normal, sino que había que establecer cambios, había que reemplazar algunas estrategias para poder llevar a cabo de una mejor forma la tarea educativa, y de esa forma poder cumplir con los objetivos priorizados, y además teniendo presente que había que tener mucha flexibilidad. Surgen en nuestro colegio las cápsulas, rápidamente de las guías pasamos a las cápsulas de video, ¿ya? Porque había que buscar una estrategia que efectivamente pudiera apoyar el proceso educativo en el que estábamos inmersos y que no podíamos descuidar. Sí. Un cuarto elemento súper importante que establecieron estos equipos directivos es la comunicación. O sea, si antes era importante, y siempre ha sido importante, se entendió que bajo este contexto era aún más relevante establecer comunicación, y que la comunicación debía ser conocida y pasar por todos los estamentos, por todos quienes conforman la unidad educativa. Era importante entregar una comunicación oportuna y confiable a los docentes, a los apoderados, a los estudiantes, a los asistentes de la educación. Toda la comunidad educativa debía manejar y conocer cuáles eran las decisiones y los procesos que se estaban llevando a cabo, y esas decisiones y procesos debían ser conocidos en forma oportuna. Por lo tanto, se abren muchos canales de comunicación para que toda la comunidad esté claramente bien informada. Se potencian las plataformas web, ¿ya? Todo se sube a la plataforma web de cada colegio. Se crean los Instagram, los Facebook, se potencian los WhatsApp de grupo. O sea, todos los espacios para comunicar eran válidos y son válidos para que toda la comunidad efectivamente esté informada de lo que está pasando y lo que se viene más adelante. Eso. Otro elemento, y el quinto elemento, es cohesionar. Los equipos, ¿cierto?, exitosos de este estudio se preocuparon mucho por buscar la unión al interior de los distintos estamentos y entre los estamentos. ¿Por qué? Porque todos tenían un propósito común, ¿cierto?, que era buscar la forma de entregar esta tarea educativa. Y en esa cohesión, y en esa búsqueda de cohesión, se pueden identificar claramente quiénes son a lo mejor las personas que estaban atravesando por conflictos, por situaciones complicadas. Y en todos los colegios, creo yo, y en nuestro colegio surgen, por ejemplo, las ayudas sociales. Aparece la solidaridad, porque a partir de esta cohesión se puede identificar claramente quiénes son las familias que estaban pasándolo mal, necesitaban ayuda. Surgen las canastas familiares de nuestro colegio, desde los centros de alumnos, desde el equipo de gestión, desde los docentes. Desde toda la comunidad buscamos ayudas solidarias, en dinero para quienes necesitaban medicamentos, o estas ayudas de mercadería para las familias que lo estaban pasando mal y que siguen pasándolo mal. Por lo tanto, esa cohesión y esta actividad solidaria nos permiten generar y cohesionar los estamentos en forma interna y entre los estamentos. Ya veré. Y el último elemento que plantea este autor es la capacidad de conectar. Los equipos directivos visualizaron que la forma de entregar una respuesta más eficaz ante la necesidad que se estaban dando era mirar hacia afuera, buscar recursos y apoyo desde el exterior. Era importante mantener contacto entonces con
las autoridades educacionales, con las autoridades de salud, ¿cierto? Para poder entregar en una forma eficaz una respuesta ante una necesidad. Me imagino, por ejemplo, las canastas de FUNAEP, mantener un contacto constante con quienes entregan esta canasta para informarle a los apoderados cuándo se va a entregar, cómo se va a entregar, qué protocolos vamos a seguir, ¿cierto? Conectarnos, no sé, con el centro de salud, porque vemos alumnos que necesitaban contención psicoemocional fuerte, importante, conectarnos con esto. Entonces, los colegios que visualizaron la importancia de mantener estos contactos son efectivamente los que fueron llegando a un éxito en la tarea de seguir con este proceso educativo, aún en este proceso de pandemia. Ahora, nosotros tenemos acá una serie de preguntas, ¿cierto?, que se plantean también en este estudio, que son para reflexionar, y que al final sí, no hacen clic, porque son preguntas que no tenemos respuesta ahora, y que debemos proyectarlas a lo mejor a un marzo de 2021. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Y son preguntas, por ejemplo, ¿cómo vamos a lograr que los apoderados envíen a sus hijos o hijas al colegio? Si todavía no existe la vacuna. Si tenemos que volver a las clases presenciales, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a instalar todos los cumplimientos de las normas sanitarias, del distanciamiento social? ¿Cómo vamos a priorizar los contenidos educativos a alcanzar e implementar? Los métodos pedagógicos, ¿vamos a trabajar de forma presencial y virtual o se vamos a tener un método híbrido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a brindar un pertinente apoyo educativo y socioemocional a nuestros estudiantes, que van a volver a lo mejor en marzo desorientados, con baja autoestima, anímicamente desmotivados? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a retomar el contacto con todos aquellos estudiantes con los que no hemos podido contactar aún? Y evitar que deserten del proceso educativo. O sea, hay muchas preguntas, sí, una pedancita, cámbialo nomás, que no son fáciles de responder, ¿ya? Pero en la medida en que los equipos directivos se mantengan en este liderazgo adaptativo, es más fácil contestar esta pregunta. En la medida en que nos mantengamos en este nuevo liderazgo adaptativo, entendiendo que se debe trabajar construyendo participativamente soluciones nuevas y adecuadas a la realidad específica del colegio. Mientras más sumemos y participemos con toda nuestra comunidad, vamos a dar respuesta de mejor manera a todas estas grandes interrogantes, que no son fáciles de contestar ahora, no son de rápida respuesta, hay que pensar, y para eso tenemos que sumar a toda nuestra comunidad y entender que tenemos que adaptarnos a este nuevo proceso y a esta nueva realidad que estamos teniendo y que a lo mejor vamos a seguir teniendo en marzo de 2021. ¿Ya? Y si nos apoyamos, obviamente, en todo, discúlpame, puedes atrás un poquitito, si nos apoyamos en estas 6 acciones que han llevado a cabo estos equipos exitosos, vamos a poder dar respuesta de una mejor manera. Y la idea es que nos apoyemos en esto y adaptarnos. Ahora sí, Belencita. Ahora, siempre para finalizar un poco, es importante tener en cuenta, primero, que siempre que 2 o más personas se reúnen con un propósito, siempre hay una oportunidad de ejercer liderazgo. Y eso lo vemos claramente en unas situaciones triviales, ¿cierto? Cuando nos reunimos con los amigos, siempre hay uno, vamos a ocupar un término coloquial, lleva la batuta, decimos nosotros. Bueno, ese que lleva la batuta de una u otra forma está ejerciendo un liderazgo, porque el liderazgo está presente claramente en todos nuestros procesos de vida. Ahora, no es fácil ejercer un liderazgo, porque tener influencia sobre los otros está al alcance de cualquiera, pero requiere un tremendo esfuerzo personal que muchos de los que ocupan puestos de liderazgo lo rehuyen, porque es de mucha responsabilidad, porque significa desprendernos de muchas cosas, porque significa prepararnos. Para ejercer un liderazgo debemos desprendernos a lo mejor de cosas que nos entorpecen nuestro liderazgo, y no es fácil, porque significa, como decía recién Belén, cambiar. Y el cambio nos hace salir de un ámbito que nos resulta cómodo y nos obliga a hacer cosas de un modo diferente. No es grato salir, y a nadie le gusta salir de la zona de confort, pero el cambio es importante. Y el cambio nos invita a quienes queremos ejercer un liderazgo a entender que tenemos que desprendernos de algunas cosas y tomar algunas otras cosas para poder llevar a cabo este liderazgo. Y el liderazgo adaptativo busca que a través de los cambios, ¿cierto?, podamos surgir, considerando también las cosas del pasado, tomando las herramientas del pasado, pero tenemos que ir experimentando para poder irnos adaptando a las nuevas realidades que nos van ofreciendo
el contexto, y en este contexto de pandemia. Pero no es fácil. Pero si queremos efectivamente ejercer un liderazgo, tenemos que tener esta capacidad de entender que debemos adaptarnos y tenemos que tener esta flexibilidad para ello. Y les voy a compartir una frase que me gusta mucho, la encontré y creo que es apropiada a lo mejor a esto, que es de un filósofo, para cerrar, de un filósofo romano, Séneca, que dice, no es que nos acobardemos porque las cosas son difíciles, es que las cosas son difíciles porque nos acobardamos. Eso es. Creo que a veces nos pasa en la vida. Y eso es, colegas, nuestra presentación. Bueno, antes de dar la palabra a Belén, parece que tú continúas con algo más. ¿Quieres agregar algo más? Perfecto. ¿Lo puedo agregar? Ah, ya. Sí, Sí, lo que pasa es que yo sé que todos vieron el video, espero que lo hayan escuchado bien, y quería como reunir un poco las ideas centrales del video, finalmente, que nos van a permitir llevar un liderazgo adaptativo mucho más efectivo y que finalmente nos va a permitir jugar en equipo, que es lo que menciona el video. Entonces, no olvidar que la estructura debe ser flexible y propensa al cambio, que las estrategias deben ser innovadoras, que lo hemos hecho a través de, como decía Marcela, cápsulas audiovisuales, o aprender herramientas digitales que eran absolutamente desconocidas, talento para jugar en equipo, que eso es bastante primordial y que es lo que en este minuto estamos viviendo al incorporarnos, por ejemplo, a vivencias de otros colegios, a compartir experiencias. Esto es talento, finalmente nosotros estamos acá por eso, somos el corazón del cuerpo humano, el talento. Una cultura para enfrentar los desafíos, de pensar siempre que estamos propensos al cambio y no sentirnos siempre cómodos en la zona de confort, saber que podemos avanzar y podemos obtener nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y así enfrentar siempre el día a día los desafíos que nos impone la vida. Y finalmente un propósito que inspire, que yo creo que eso es lo que más nos desenvuelve a nosotros como profesores. Finalmente nuestro propósito siempre va a ser más soñador, porque queremos que nuestros estudiantes, que nuestros niños logren sus sueños. Nosotros somos algo primordial en la vida de ellos, entonces el propósito, que es el alma del cuerpo humano, viene a ser, yo creo que una de las características más importantes que tenemos nosotros como líderes, ¿ya? Porque el dinero pasa a otro plano, nosotros sabemos que nuestra profesión no es la mejor pagada en el mundo, pero sí la más importante. Lo digo personalmente, pero yo creo que sí es la más importante, ¿ya? Ningún profesional en Chile y en el mundo puede ser profesional si no fue educado por profesores. Entonces, recordar que la estructura flexible, la estrategia innovadora, el talento para jugar en equipo, una cultura para enfrentar desafíos y el propósito que nos inspira, finalmente nos hacen líderes adaptativos, porque lo hemos demostrado a través de nuestra experiencia, y esto obviamente es lo que quería llevar el video, que sin querer nosotros hemos sido líderes que se han adaptado a las distintas circunstancias que hemos vivido, sobre todo este año, pero que hemos vivido a lo largo de toda la vida, ¿ya? Y este año tal vez se han notado un poco más. Eso es lo que quería agregar, Sebastián. Gracias, Belén. Rescatar conceptos claves como capacidad adaptativa, estructura flexible, ¿cierto? Estrategia, la importancia de aumentar el conocimiento en los equipos directivos. Uno de los objetivos de este convenio ADECO es poder un poco aumentar el conocimiento de los equipos directivos, alinear los talentos para que podamos de una u otra forma sacar adelante el trabajo. Pero yo creo que un concepto clave dentro de esto tiene que ver con la estructura flexible, ¿cierto? Entender que en el fondo eso es lo que hemos tenido que vivir o que hemos tenido que convivir con eso durante estos meses que ha sido un poco complejo este proceso. No sé si alguien de los colegios quiere realizar algún comentario en relación. Yo encuentro súper significativo, material bibliográfico. Se va a compartir este material bibliográfico, se va a compartir el video para que ustedes puedan quizás en alguna ocasión poder compartirlo con sus equipos docentes, mencionándoles la participación en este convenio ADECO 2020. Entonces, considero súper significativo en el fondo este material bibliográfico, y considero en el fondo que estos 6 pasos, de una u otra forma, todos los colegios que estamos acá, lo hemos realizado: el diagnosticar, el priorizar, hemos innovado, hemos comunicado, nos hemos cuestionado el sistema, hemos cuestionado nuestra forma de trabajo, y de una u otra forma también hemos buscado estrategias para la conexión o conectarnos. ¿Ya? Entonces considero relevante.
importantísimo el tema de poder tener este material a disposición de los colegios para poder trabajar. No sé si alguno de los colegas presentes quiere realizar algún comentario. Don Octavio. Tenemos que tener claro que esta capacidad de adaptación que tenemos los colegios hoy en día es un fenómeno que no nos puede alejar de lo consciente y de lo intencionado que tiene que ser. Nosotros no nos podemos alejar de su punto de vista. La educación es consciente e intencionada, y para hacerlo tenemos que adaptarnos a lo que nosotros, a lo que el día a día nos está presentando. Y hoy en día yo creo que ha sido el mayor ejemplo de adaptabilidad que han tenido todos los colegios con este proceso que nos ha permitido a algunos desarrollar algunas habilidades que no teníamos o que no queríamos tener, como era la parte tecnológica, ¿ya? A otros que le ha permitido tener una mayor capacidad para poder enfrentar ese problema escénico que muchas veces representan las cámaras, ¿ya? Y también ha permitido tener un contacto directo a través de este sistema con las diferentes instancias del establecimiento. Nos ha permitido trabajar con los apoderados, nos ha permitido trabajar con los alumnos. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con ese trabajo. Y también hemos tenido que enfrentar a algo que antes no era muy común o no se hacía tan general como se ha hecho durante este año, que es desde el punto de vista solidario. ¿Ya? Que hemos tenido que enfrentar también el punto de vista emocional, que también ha sido bastante complejo, de alumnos, de apoderados, de profesores. Hemos tenido que enfrentar muchas cosas que muchas veces en el colegio le correspondía a un estamento, ahora no. Ahora todos tenemos que trabajar para poder llevar a cabo todo este proceso que que hemos tenido que enfrentar el año 2020. Así que invitarlo a que abramos el diálogo, si hay algunas consultas o si el material es muy bueno. Los 3 libros de este caballero hay que tratar de conseguírselo y poder indagar más en este liderazgo adaptativo que hoy en día nos permitió, bueno, sin querer, nos permite a nosotros poder desarrollar todo el trabajo que estamos desarrollando. Claro. Gracias, Octavio. No sé si alguien de los colegios participantes quiere realizar algún comentario, hacer una conexión un poco de esta realidad que hemos estado viviendo y conectarla con este tema tan importante que de repente sería importante con que ustedes compartieran con sus equipos y pueden más adelante. Entonces, abro la palabra para que tengamos estos últimos 10 minutos de conversación o de diálogo. Sebastián. Marcela. A ver, me gustaría compartir una filosofía o algo que yo manejo, creo que es súper relevante en relación al liderazgo, entender que el liderazgo no se ejerce siempre por una sola persona. Efectivamente, hoy en día el liderazgo es ejercido por un equipo. Y en la medida que ese equipo trabaje colaborativamente, va a obtener mejores resultados. Va a obtener y va a lograr el propósito que tiene. Es verdad que todos dentro de un equipo directivo o dentro de una comunidad tienen distintos talentos, pero si esos talentos son puestos a disposición de un propósito, entonces todos de alguna forma estamos ejerciendo así un liderazgo, que es importante. Es como, voy a ponerlo en términos de educación física, si yo quiero ganar un partido de básquetbol, no me sirve tener solamente un jugador que me haga muchos triples. Yo necesito tener buena defensa, un buen pasador de balón, un buen conductor de balón, un buen alero, ¿me entiendes? Entonces, en el liderazgo es lo mismo. Creo que es importante que todos, dentro de lo que cada uno ejerce y en el cargo que pueda estar, apoyar y poner nuestros talentos a la disposición del liderazgo que queremos tener. Eso. Gracias. Gracias, Marce. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo quisiera decir algo. Juana, después Miguel, levantaste la mano tú también. Sí, yo quisiera comentar que a mí me hace mucho sentido todo esto, porque, y sobre todo en la frase, la última, digamos, ¿para qué existimos? Yo creo que eso ha sido algo que a nosotros como docentes, y me imagino que yo con mis docentes de la escuela, que han sido bastante, como les contaba el otro día, resilientes, ellos se han
algunos les ha costado menos, otros más, pero ellos se han convocado a este trabajo distinto de diferente manera y han ido mejorando. Y yo creo que y también los equipos, porque yo he tenido cambios de equipo directivo y he tenido personas que no son del equipo, pero igual se han convocado al trabajo de manera muy comprometida, y yo creo que la razón es porque sabemos para qué existimos. Esa es nuestra motivación, que existimos para, como decía Belén, para que nuestros niños reciban lo mejor en estas circunstancias en las que estamos. Y yo veía cada uno de estos pasos, quizá conscientemente, no lo sabía, si digamos no teníamos este orden, pero a lo mejor hemos ido un poco, igual nos falta, o sea, nos falta yo creo que harto por mejorar, hemos ido en el camino mejorando montones de cosas, pero tuvimos que hacer el diagnóstico, tuvimos que priorizar, tuvimos que innovar, tuvimos que comunicarnos y cohesionar y conectarnos. Entonces igual es súper claro esto, y ahora, como decía el director, la educación nosotros la hacemos de manera intencionada, planificada, y aquí a mí me queda como todo súper claro cómo seguir trabajando de una mejor manera, porque todo esto es para mejorar. Así que, pero me encantó eso de para qué existimos, porque en realidad ese es para nuestros niños. Entonces, para eso existimos en las escuelas. Entonces, a eso no tenemos que abocar. Y eso que comentaba Marcela también del liderazgo distribuido, o sea, uno no puede saber todo. Hay un documento que se llama El líder incompleto, porque yo no soy completa, yo no tengo todas las herramientas, no tengo todas las habilidades, pero tengo un equipo que sí nos complementamos entre todos. Entonces, y es muy lindo, porque ya no tenemos esa responsabilidad de líder que tenemos que como que hacer todo y ser como súper poderosos, porque eso no existe. Entonces, no, y súper me encantó gracias por todo este material. Gracias, Juana. Miguel. Sí, respecto a lo que se ha expuesto, considero que hay dos puntos que son fundamentales. El primero tiene que ver con el diagnóstico. Es clave realizar buenos diagnósticos acuciosos, acabados, porque esos son los que permiten establecer una hoja de ruta adecuada en lo que se venga. Se apareció en el video ejemplo futbolístico del Real Madrid con el Barcelona. Muchas veces a un técnico en el fútbol al menos se le admira porque realizó buenos cambios. Cuando un técnico realizó buenos cambios significa que planteó mal el partido desde un principio, muchas veces, no siempre, pero ocurre de esa forma. Quiere decir que su diagnóstico inicial no fue el adecuado. Eso nos hace caer muchas veces en tener que flexibilizar, que es otro concepto que se está ocupando, pero esa flexibilización en nuestros contextos al menos se da muchas veces, se cae quizás a veces en la improvisación, producto de que hay algo que nos falta no lo hablo solo por el colegio donde yo trabajo, sino que he trabajado en varios colegios, por ende hablo como de sistema educativo. Hay algo que nos gusta hacer muy poco, que es evaluarnos, es estar constantemente evaluando nuestras prácticas. Por ende, muchas veces podemos ir perdiendo el rumbo. En cambio, si estableciéramos prácticas, institucionalizáramos prácticas y la estableciéramos bien de cómo ir evaluando cada práctica o cada acción que establecemos, creo que sería mucho más sencillo no perderse en el camino y que la flexibilización obedezca a una programación y no a una improvisación. Eso quería marcar como, bajo mi óptica, humildemente creo que son dos puntos clave en el liderazgo. Al margen de las otras habilidades blandas, de la empatía, que también, etcétera. Creo que desde el punto de vista de la programación, de la planificación, es fundamental que los equipos directivos sean vistos por los cuerpos docentes, administrativos y de asistentes de la educación como un equipo que tiene claro hacia dónde va. Y no solamente que tiene claro hacia dónde va, sino que con la capacidad de anticiparse a los problemas más que de ir improvisando y flexibilizando frente a una crisis. No sé si me explico. Eso quería decir. Gracias. Sí, es clave lo que menciona Miguel desde la perspectiva de que los colegios deben tener modelos, ¿cierto?, a seguir, o modelos estructurados ya sea a nivel curricular, a nivel de gestión, a nivel de administración educacional. Entonces, claro, la improvisación no es lo mismo que la flexibilidad.
Entonces, muchas veces se cuestionan los equipos directivos que improvisan. Es una palabra bastante común, ¿ya? Bastante común en ciertas cosas, pero claro, hay que tener ojo ahí con lo que decía Miguel en relación a la programación y a la planificación. Esa diferenciación entre improvisar y tener flexibilidad en los procesos. Ojo ahí, muy, muy relevante. Isabel, tú como amiga crítica, ¿qué nos puedes decir como amiga crítica de esta red de ADECO? ¿Qué nos puedes comentar? Sabes que para mí, gracias por darme la posibilidad de comentarlo. Encontré súper bueno la presentación. Gracias por la invitación. Pero de los 6 puntos que hablan acá, para mí fundamental es el diagnóstico, porque generalmente en las escuelas lo que se diagnostica es a los estudiantes. Siempre estamos pendientes de qué pasa con los estudiantes y nosotros tenemos que diagnosticar también a los principales líderes, como dijo Octavio, que son los profesores. Los colegas tienen que estar preparados para saber enfrentar esta dificultad en estos momentos. ¿Qué necesitan? ¿Qué saben para poder enfrentar esta realidad? Entonces creo que es tan importante ese diagnóstico, saber con qué elementos cuentan los profesores, con qué herramientas, con qué temores o con qué les falta para poder después seguir con los demás pasos. Porque si yo hago el diagnóstico solo hacia los alumnos y digo yo necesito, no sé, equipos tecnológicos para los alumnos, necesito de todo para los alumnos y nada para los profesores, ahí se trunca todo lo demás. Si no tengo, entonces ahí voy a poder, si yo pienso en estos profesores, que a lo mejor hay profesores que no tienen la conectividad necesaria, ¿de qué manera vamos a poder después seguir hacia adelante? Creo que para mí fue fundamental esa parte del diagnóstico. Ok, muchas gracias Isabel. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario en relación a lo tratado, a la información entregada, que les resultó relevante, con qué ustedes pueden quedarse hoy y tomarlo y decir esto yo lo atesoro y lo voy a ejecutar, o de esta forma yo creo que hay que mejorar esto en el equipo. ¿Qué reflexión podemos hacer en torno a eso? Yo quisiera comentar algo, agradecer, bueno, desde el comienzo, como lo dijo mi directora, agradecer por el material, por la oportunidad de recibir toda esta información, pero principalmente yo hablando siempre desde mi vereda, desde el nivel inicial, me encantó el video, pues lo encontré muy concreto, me encantó la gráfica que utilizaron en el video, o sea, el video que eligieron para hacer esta presentación. Más que todo me gustó por el contraste que hicieron entre los conceptos y entre la gráfica que utilizaron. O sea, los conceptos que utilizaron y cómo los fueron graficando, desde la estructura con el esqueleto, después como el sistema circulatorio, no lo encontré buenísimo. Y como dijo mi directora, no, bien, a trabajar, hay muchas cosas que tenemos, y hay otras que hay que pulir. Yo creo que el tema del diagnóstico, el tema de cómo afinar detalles en la estructura, creo que tenemos como de todo un poco, pero falta como eso de organizar. Entonces yo creo que esto de verdad es bastante positivo y satisfactorio. Es siempre satisfactorio pertenecer a este tipo de instancias donde uno puede adquirir más información y pulir lo que se tiene. Siempre enriquecedor. Así que eso, excelente material, bastante grato. Pablo. Sí, mira, desde el punto de la psicología, creo yo que es importante hacer un llamado a la adaptación. Hasta hace, ¿cuánto? 6 meses atrás, 7, los laboratorios de Silicon Valley estaban planteando de que íbamos a vivir hasta los 120 años, 130, y la verdad que no. Con suerte ahora el bien material, el papel confort, si es que no lo tenemos y estamos en cuarentena, la verdad que todo se vuelve un poco complicado. Por lo tanto, la adaptación creo yo como un valor para los equipos de trabajo, planteando que también son los equipos más que el liderazgo puesto en una persona, creo que es lo que va a lograr que eventualmente podamos sobrevivir a eventuales brotes de contagio
una eventualidad frente al año 2021 que no podamos volver, en donde van a existir también muchas problemáticas que van a ir mucho más allá de lo técnico profesional y se van a instalar en el mundo de las emociones. Vamos a tener que también, si es que eso no ocurriera, considerar el elemento un poco teórico del transhumanismo, en cómo vamos a tener que lidiar con las tecnologías dentro del aula, porque ya no las vamos a poder sacar, y eso viene a ser una suerte de revolución de una magnitud que no comprendemos porque no estamos preparados para ello. Por lo tanto, cualquiera de los desafíos nos ponen en una instancia que es necesaria la adaptación, porque acá el que es fuerte y pega combos más fuerte, la verdad que no va a ganar, sino el que logra ni siquiera ponerse un paso adelante, sino que cuando lleguen los problemas, ser resiliente y lograr separar nuevamente. Eso sería. Ok, muchas gracias, Pablo. Sí, importante considerar adaptabilidad como concepto en sí. ¿Alguien más? No sé si Jorge o Felipe quieren agregar algo que no conocíamos de la red, en el fondo. Bueno, yo igual quería comentarle algo. Ya, vamos con Jorge y luego con Felipe, ¿les parece? Ya, genial. Dale. Vamos, Jorge, te escuchamos a ti. Sí, se escucha, que estoy con señal media deficiente. Ya. Sí, mira. Bueno, yo me quedo con algunas impresiones que me dejaron. El video me gustó mucho, ese que hablaba del caballero de Ford, del tema de los autos. Y claro, se puede llevar un poco la idea, la visión al mundo de la educación, porque en realidad no se pueden seguir haciendo las cosas como se venían haciendo antes, y probablemente no tenemos una certeza de cuánto tiempo va a pasar para que volvamos a una cierta normalidad. Entonces, la adaptación de las comunidades educativas es fundamental en esto. Entonces, y bueno, ese es el ejercido por una sola persona, por un equipo directivo, o sea, el liderazgo lo ejercen. Y va, yo creo que las habilidades las características de los docentes en este caso, que se puedan aprovechar en esto. Por ejemplo, hay gente que no maneja computador. Todos hemos aprendido al parecer no en este último tiempo. Y no sé, por capacitaciones nosotros, ¿se escucha o no? Puedes desconectar tu cámara y ahí a veces mejora. Sí, se perdió un poquito. Se perdió un poquito, pero te recuperamos. Video. Ya voy a estar sin video. Okay. Entonces, no, lo que decía es que es importante reconocer las características y habilidades de los docentes o de los miembros del equipo directivo para poder generar en ocasiones capacitaciones internas, porque sobre todo con los colegas de mayor edad y que son más resistentes, digo de mayor edad porque me ha tocado vivirlo, no lo digo de forma gratuita, les cuesta un poquito más, en general digo, y de pronto necesitan el apoyo de los colegas que tienen más manejo en ciertas herramientas. Entonces yo creo que por ahí va la cosa de ir adaptándose a estos cambios y proponer cosas, porque como comentábamos todos, la normalidad difícilmente va a volver. Así que me quedo con un poquito con esa impresión yo. Pero muy bueno, me gustó, ha estado todo súper interesante. Gracias Jorge por tu comentario. Felipe. Voy. Hola, pero primero quería agradecer la invitación, ¿eh? Bueno, a partir de la directora que me invitó inicialmente, pero yo sé que venían trabajando, así que muy enriquecedor el tema, ¿ya? Pero dentro de todos los conceptos utilizados que expusieron los colegas, me sigue dando vuelta, y soy súper sincero, la palabra equipo. No porque esté mi directora presente, pero sigo creyendo que las herramientas que hemos utilizado como establecimiento, pese a la, no sé si deficiencia de parte de nuestro sostenedor, en relación a poder concretar un equipo como establecimiento, porque
No sé si ustedes están en conocimiento, nuestra directora ha estado gran parte sola en esta pandemia, entonces yo me acoplo a ella porque yo tampoco he estado con mi equipo, mi dupla en ese sentido. Entonces, la palabra equipo, usted como establecimiento se nota que la tienen bien pulida. Y dentro de eso es gratificante trabajar con esta profesional que llegó este año con nosotros. Pues lo digo, llegó porque yo soy uno de los más antiguos del establecimiento, entonces es gratificante como ella ha demostrado a través del manejo que ha tenido con los profesionales, el hecho de poder potenciar en mi cabeza como encargado de convivencia la palabra equipo. Entonces, adaptarse ha sido un tema súper clave y súper potente en nuestro establecimiento. Yo nuevamente agradezco la información, anoté estas cosas, así que vamos a tratar de ahora que ya están los chiquillos, ahora llegó Ferman y Manuel García, que es inspector, para poder seguir potenciando este trabajo. Y la colega Yasmín también de primero básico, que también lo mencionó. ¿Nos falta trabajar algunas cosas? Sí, nos falta. Pero creo que pese a toda la, llamémoslo así, debilidad de equipo que a lo mejor podamos tener, que se entienda bien, por favor, se ha potencializado de otra forma, ya con la llegada del docente, con la familia, la parte emocional que lo trabajamos muy fuertemente en marzo, abril, que ustedes nosotros lo procesamos como ahora, recién como diagnóstico. Creo que hemos ido indirectamente, a lo mejor ahora nos falta como ordenarlo y evaluarlo, que eso no, yo creo que lo vamos a transmitir luego, porque ahora se nos vienen unos procesos evaluativos a nosotros, vamos a empezar ya a tomar lo que son las calificaciones. Entonces esas cosas nos han llevado un poco para poder ir aprendiendo. Y estos conceptos que ustedes, esta estructura, esta columna vertebral que ustedes mencionaron, me ayuda a mí por lo menos, de poder organizar y poder entablar el trabajo que se entrega en el área de la convivencia escolar. Eso. Muchas gracias, Felipe. Para finalizar, no sé si alguien tiene alguna última opinión o reflexión. ¿No? Bueno, tomarme de lo que decía Felipe, la otra semana, como él estaba hablando de equipo y del concepto en equipo, me dio, pero así, en el clavo para poder conectarlo. La otra semana tenemos la capacitación de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces va a ser importante también ahí cómo lo vamos a abordar y qué bibliografía o de qué modelo nos vamos a tomar para él. Agradecer la participación. O sea, más que claro que este trabajo es significativo, resultado eficiente. Por lo mismo, agradecer la participación de cada uno de ustedes. La otra semana nos vemos como cada jueves a las 9 a.m. para poder realizar el taller de trabajo en equipo. ¿Ya? Y después se vienen, ustedes saben, las otras capacitaciones que planificamos junto a la red en relación a las capacitaciones que vamos a brindar. ¿Ya? Así que un abrazo fraterno para todos. Esperamos vernos pronto. Y señora Juana, le vamos a pedir que se quede un minutito, por favor, ya con el equipo, por favor. Así que del resto me despido, que tengan muy buen día, que tengan buena semana y cualquier cosa ustedes saben que estamos a su disposición. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao, que estén bien. Gracias, Chao. muchas gracias, muy amable. Chao. Saludos a Jorge Ferman.